que a mí me parecieron muy interesantes, sobre todo sin ir en mucha profundidad para estas especializaciones en cuanto a arquitectura, en cuanto a diseño gráfico. Esta llamada regla áurea te permite dividir el espacio en partes iguales, generalmente, utilizando la llamada reglas de los tercios, con la finalidad de destacar parte de la imagen que de esa manera se necesita y, lógicamente, hacer el uso mediante los diferentes programas del cortado de las diferentes imágenes. Pero, sin embargo, debemos insistir de que, al igual que la pedagogía, no hay una norma específica, no hay nada exacto. Esto simplemente es una guía que, si para la satisfacción del docente puede ser buena, de repente para otros no, y siguen de una composición muy propia por parte de cada uno de ellos. Esto es lo que se menciona en los tercios. Deberías de dividir la imagen a tomar o el espacio a tomar en los llamados tercios, y puedes muchas veces cambiar, digamos, la proporcionalidad entre los tercios, a veces contracturando el centro o a veces expandiéndolo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de destacar dentro de la imagen lo, digamos, sustancial o lo que uno quiere, sobre todo, mostrar hacia el auditorio, hacia el público al cual. Es decir, por ejemplo, en esta imagen, con esta especie de esa herencia que tenemos muchos de los países circundantes con el legado español, de esos fuertes que se tiene, cuando uno quiere sobre todo mostrar muy bien eso, puede prescindir de parte de la imagen usando esta regla de los tercios y trayendo más acá la parte importante de la figura o del gráfico o de la imagen y cortar el resto que no es tan necesario. Lo mismo, por ejemplo, acá en esta calle, una especie de ciudad empedrada, que al final se ve este gran torreón. Quizás la parte delantera no sea tan necesaria mostrarla, y más que todo mostrar esta parte de ese torreón, y en la cual comienzas a utilizar todo esto de los puntos áureos. Una recomendación que es bueno dar: cuando ustedes tengan una imagen quizás muy pequeña y la quieran agrandar, no lo hagan de los costados, sino siempre jálenla de un ángulo. ¿Por qué? Porque eso evita que se distorsione y guarda una adecuada proporcionalidad. Generalmente, para una diapositiva, que es lo que más utilizamos, esta regla de los puntos áureos implica una división máxima para 4 espacios. No debería haber más. Lo ideal debería ser unos 2 espacios para combinar los diferentes elementos, ¿okay? Porque si no aglomeras de mucha información, ya habíamos mencionado que no se trata de dar mucha información conjunta, sino dar informaciones precisas. Por ejemplo, esta imagen en el cual, o mejor dicho, esta diapositiva en el cual se ve un poco de desorden, ¿cierto? Una imagen tomada de una fotocopiadora en mal estado, ¿cierto? En mucha descarga de tinta, como pueden ver. Podrías mejorar con el sistema que tiene, o las situaciones del PowerPoint, para cortar estos bordes que se ven feos, ¿ok? Y tratar de encuadrar todo esto. Ya ni qué hablar del contraste de esta letra oscura sobre un fondo oscuro, no destaca. Si quisieras arreglar en cuanto a composición, lo podríamos hacer de esta forma, ¿cierto? Centras mejor el título sin todavía tocar lo que es rotulación, y esas dos imágenes con el texto y con el gráfico lo podrías enmarcar de una manera más ordenada. Esta también de aquel fondo o aquella plantilla que les mencioné, que en realidad a mí me gusta mucho, hay que tener cuidado, porque a veces hay esta tendencia a escribir y sobre un objeto, entonces pierdes la percepción de eso. Al final, solo leyendo esto puede el auditorio saber qué dice ahí, pero de eso no se trata, uno tiene que ser preciso. Siguen enumerando, y si midiéramos esta pequeña imagen con todo lo que sobra, prácticamente nos quedaría como un 50% de la diapositiva sin ninguna forma. Si lo quisiéramos de repente arreglar, centras el título, ¿ok? Agrandas la imagen, y tu fotito tamaño carnet mejor la conviertes en tamaño jumbo y puedes ver muy bien y conservas la plantilla, ¿cierto? Entonces se ve
una composición un poco más agradable. Acá, lo que les dije, a veces te puede ocurrir, vienes con tu USB, lo pones en el CPU, tú estás muy bien, viniste a tu casa preparado, viniste con las costas, vas a tu presentación y tu imagen está sobre el texto. ¿Okay? Eso te puede ocurrir. Entonces acá, mejor prepararte, trae tu máquina si es posible, o vienes antes y revisas tu presentación. Y esto lo puedes mejorar, ¿cierto? El texto lo enmarcas mejor, la imagen, hay una buena composición, una buena simetría, una buena proporción. Acá también, no sé para qué dejamos un 50% de la diapositiva en blanco. En todo caso, mejor aumente el tamaño de la letra, sé preciso, sé puntual, ¿ok? Para que se pueda ver adecuadamente. Cortar, pegar nos saca de muchos apuros, ¿cierto? Pero a veces tienes también que saber cortar, pegar, y si lo hicieron mal, lo arreglas simplemente. Acá quizás ya no lo vamos a arreglar, pero acá podríamos comentar. La tabla está sobre el texto, en primer lugar. Esto lo podría centrar. Acá, si filosofía de la ciencia implica que sus teóricos son Posner, Kuhn y Lakatos, entonces acá tienes que combinar las celdas. Tienes que saber manejar tablas. Prescindir de todas estas dos figuras. Está ocupando espacio innecesariamente. Otra de esto de la responsabilidad social, en la cual flotan los mensajes o los textos y no sabes a qué corresponde y llegas a una confusión total. Y entonces no sabes si descifrar la imagen, la diapositiva, o escuchar al docente, o simplemente ya te aburres y la pasas nada más. Por último, rotulación. Habíamos mencionado que es importante esto de la rotulación, sobre todo cuando necesito escoger, digamos, el tipo de letra empleada y sobre todo el tamaño que para la computación, para el sistema de Word, el PowerPoint, todo, se llama la fuente y el tipo de letra. Entonces, para que ustedes vean las diferentes, que pueden haber más, ¿eh? Yo les traigo las que yo más utilizo en realidad. La mayoría de mis presentaciones con Verdana, la Tahoma también es muy buena. Arial la traigo como ejemplo, pero sobre todo lo utilizo para, digamos, el Word, los documentos, todo eso. ¿Cuál es el fundamento? Todo esto está con el mismo tamaño, en 28 está. Pero ustedes vean, por ejemplo, Verdana es una letra más grande, más ancha, tiene más peso, ¿ok? Quizás cuando por ahí necesitas dar mucha información, una alternativa buena es Corel o Calibre, en la cual con el mismo tamaño, casi la misma altura, pero miren la diferencia con Verdana, te ahorras una buena cantidad de espacio. La Comic Sans es una letra, digamos así, como un poco más jovial. Yo a veces la utilizo cuando dicto en pregrado, en gente más joven, y en realidad acá salió por el cronómetro, pero como sé que incluso iba a oscurecer la sala, necesito ir viendo mi tiempo. Ya sé que me quedan todavía unos 50 minutos con ustedes. La Times New Roman en realidad a mí no me gusta esa letra, pero a veces hasta para el proyecto los obligan a hacer en Times New Roman. Pero hay gente que sí, le agrada, y la ventaja quizás es que es la más angosta que ustedes están viendo. Todas tienen el mismo tamaño, pero esta te ocupa menos espacio, ¿ok? Entonces puede ser una alternativa cuando por alguna razón necesites o brindar mucha información. Lo que había dicho Diana, creo, ¿no? Diana había mencionado 6 renglones, ¿sí? Entonces sí, generalmente algunos aceptan 5 renglones como máximo, otros aceptan 7 renglones como máximo. En realidad no deberías de superar eso, ¿ok? Con un tamaño adecuado. ¿Cuál es el tamaño adecuado? Porque la fuente es, digamos, por lo que uno mismo escoge o con la que se siente satisfecho para brindar los mensajes. Para el título del tema, todos estos son mínimos, ¿ok? ¿Puedes usarlo más? Sí, puedes usarlo más. Mínimo 36 puntos. Miren el tamaño de la letra. Cuando pongo rotulación está en 36, ¿ok? Para el título de diapositiva, ¿ok?
en 32 puntos como mínimo. Y para el texto, es decir, todo lo que brinda los conceptos, así como yo he puesto en la regla áurea, composición, mínimo, mínimo, puede ser más, mínimo debe ser 28 puntos. Con esto, con un ecran adecuado para el ambiente, para el contexto, todos deben de, digamos, leer sin ninguna dificultad. ¿Ok? Y lo que me preguntó Josué, cuando yo tengo que hacer una cita, mínimo 18, para que también todos puedan leer. Si vas a poner una cita con 10, con 8, mejor no la pongas, porque me estás diciendo, no quieres que me entere de dónde sacó la cita, no quieres que lea, no quieres que vea. Entonces, mínimo debes usar un 18. ¿Ok? Preguntas hasta acá. También eso es la responsabilidad, por ahí lo vi en un ejemplo, ¿no? Esto estará pues en 8, en 6. De repente, yo sí soy bajo de vista, soy operado y todo, tengo presbicia, etc. Yo me pongo al fondo, no leo nada. No sé si Miguel lea, güey. No lees nada, ¿cierto? ¿Okay? Acá donde dice, no sé dónde están. 5 manuales de instrucción para capacitación. Entonces, ¿de qué te sirve esto? No te sirve de mucho. Tú puedes traer información, eso sí, pero a lo claro, le dices a los, por si acaso, esto simplemente les traigo para que ustedes ya con detenimiento en su casa lo puedan leer. Pero no es una ayuda. El material ya te hemos mencionado. No es así. Tienes que ser muy puntual, tienes que ser muy concreto. Acá, tengan cuidado, si tú usas la justificación para que los márgenes sean iguales, corres el riesgo de que te separen las palabras así. Entonces tienes que probar. Tienes que, digamos, pues las reglas de escritura, dejar los espacios adecuados. No deberías de usar esas abreviaturas que no existen. No existen. O sea, por ejemplo, no es abreviatura de ejemplo. Es algo que nosotros ponemos, EJ, pero en realidad no. Y lógicamente yo estoy mandando mensajes educativos, entonces tengo que ser preciso. ¿Ok? Demasiada letra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 renglones, Diana. ¿Qué te parece? Mucho, ¿no es cierto? Corres el riesgo, o en realidad tú estás viniendo a leer, o en realidad pues el público va a comenzar a leer, no te va a escuchar. Y generalmente al que, digamos, diserta, le gusta que lo escuchen, ciertamente, para eso venía el público. Corto pego, se te fue, pues, porque Modelos estaba acá, ¿no es cierto? No sabes ni cortar ni pegar. Haz la tabla tú mismo, letra muy pequeñita, y lo puedes hacer. Es con un poco de entrenado. ¿Qué es eso? Ya, la pasamos, me asusta. Esto, ¿quién sabe qué es esto? ¿Cómo se llama? Gráficos Smart, ¿cierto? El PowerPoint te trae, es muy bueno, les recomiendo que empleen esto, pero ojo, tengan cuidado, hay una dificultad con el Smart. Y acá, si bien ustedes sobre un fondo blanco, sobre el blanco, sobre el negro todo destaca, no vas a tener que ir. ¿Okay? Partamos de ahí. Los colores, muy buenos, no sé si a ustedes no les parezca, para ver todo esto del modelo pedagógico romano. ¿Cuál es el problema del Smart? El texto que va a dar en las formas. A veces ya no lo puedes agrandar más. Ese es el gran problema. No puedes usar muchas formas de acuerdo a las plantillas que tienes. Ese, por ejemplo, que yo he hecho de estrategias al inicio casi, ese es un Smart también, que decía estrategia, herramienta, la segunda diapositiva, ¿no? Ese también es un Smart. Yo no lo he hecho, es un Smart. Pero a veces necesitas tú mismo hacer eso. Demora más tiempo, lógicamente. Pero cuando tú haces la forma, tú le puedes dar una mejor rotulación, mejor dicho, al texto. El Smart, por ejemplo, no te permite eso. No te va a permitir mayor tamaño de la letra. Tendrías que eliminar, por ejemplo, acá, una de estas dos formas. Si no, no va. Pero son bonitos y es una alternativa. Copiar, pegar. Es fácil, lógicamente. Ya no tengo tiempo, ya lo que sea. Pero en realidad,
A ver, opiniones. ¿Quién quiere opinar de esta diapositiva? ¿Alguien? Estamos oscuras, o sea que ni se le va a ver. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo me considero un hombre afortunado. ¿Por qué? Hablando pedagógicamente, a través de mi formación y desde básica regular, tuve la oportunidad de cruzarme con excelentes pedagogos, maestros, como quieran llamarlos. ¿Okay? Y recuerdo mucho a un neurólogo, no sé si alguno de ustedes lo conoció, supongo que ya muerto, Alfredo Eskenazi, del Rebagliati. Fue mi profesor en neurología. ¿Okay? Y Alfredo Eskenazi, ¿por qué me impactó? ¿Por qué me dejó como marcado? Porque una vez nos dijo, estábamos en grupo, ¿no? me dijo, uno debe de enseñar con sus errores y no con sus aciertos.